A la izquierda de la placa había un botón. Jake se preguntó muy en el fondo de su mente quién sería ese tal Harry Potter. Era más que probable que fuera el inventor de la snitch. Llegaron a la pila de lobos muertos que estaba al principio del desfiladero. Tal vez las máquinas no podían estar realmente muertas, pero Jake era incapaz de pensar en ellas como otra cosa, abatidas y revueltas como estaban. Muertas, sí. Y él se sentía tremendamente contento. Oyeron una explosión detrás de ellos, seguida por un grito o bien de extremo dolor o de extremo placer. En ese momento a Jake no le importaba de qué fuera, pues toda su atención estaba centrada en los lobos atrapados en el camino del desfiladero. Eran entre 18 y 24. Había un lobo al frente con la vara de luz que chispoteaba, levantaba. Muy levantada. Estaba medio vuelto hacia sus compañeros y en ese momento blandía su espada en dirección al camino. Salvo que eso no es una vara de luz, pensó Eddie. Es un sable láser, igualito que los que salen en las películas de la Guerra de las Galaxias. Solo que estos sables láser no son de efectos especiales, matan de verdad. Pero, ¿qué coño está pasando aquí? Bueno, el tipo de delante de ellos estaba intentando reunir a sus tropas. Hasta ahí estaba claro. Eddie decidió cortar por lo sano. Apretó el botón de una de las tres snitch y se había quedado para sí y la cosa empezó a zumbar y a vibrarle en la mano. Era como sujetar un vibrador. «Oye, guapo», gritó. El lobo no se volvió y Eddie se limitó a lanzar la snitch bien alto. Con la suavidad con la que se lanzaba, podría haber caído a 20 o 30 metros del grupo de lobos restantes y rodar hasta detenerse. Sin embargo, aumentó de velocidad, se elevó y fue a parar justo a la boca gruñona del lobo, que explotó de cuello para arriba, incluyendo la gorra de pensar. «Adelante», le animó Eddie, «inténtalo». Usar su propia mierda contra ellos produce un gusto Jake no le hizo caso y tiró las snitch que Eddie le había dado, pasó con torpeza por encima del montón de cuerpos y empezó a caminar por la senda. «Jake, Jake, no creo que sea muy buena idea». Una mano agarró a Eddie por el brazo. Él se volvió con la pistola levantada, pero la bajó al ver que era Roland. «No puede oírte», dijo el pistolero. «Vamos, resistiremos con él». «Espera, Roland, espera». Era rosa, estaba cubierta de sangre y Eddie supuso que era sangre de la pobre señora Sai Eisenhardt, porque no vio que Rosa estuviera herida. «Yo también quiero participar», dijo. 16. Llegaron a donde estaba Jake justo cuando los lobos que quedaban emprendían su última carga. Unos pocos lanzaron snitches a las que Roland y Eddie les dieron en el aire con facilidad. Jake disparó 9 tiros firmes y espaciados con la Ruger, agarrándose la muñeca derecha con la mano izquierda. Cada vez que disparaba, uno de los lobos se volvía hacia atrás sobre su silla o caía a un lado y era pisoteado por los caballos de detrás. Cuando vació la Ruger, Rosa se encargó del 10º al tiempo que gritaba el nombre de Lady Oriza. Thalia Jafford también se había unido a ellos y a ella le tocó cargarse al 11º. Mientras Jake recargaba la Ruger, Roland y Eddie, que estaban uno junto a otro, se pusieron manos a la obra. Con casi total seguridad podrían haber abatido los 8 que quedaban entre ellos. A Eddie no le habría sorprendido que hubieran sido 19 en este último grupo, pero le dejaron los 2 últimos a Jake. A medida que se acercaban, moviendo de un lado a otro sus espaldas de luz por encima de sus cabezas, de una forma que podría haber resultado sin duda
aterradora para un puñado de granjeros, el chico le voló la gorra de pensar al de la izquierda. Luego se apartó, esquivando el golpe que el último lobo superviviente trató de asestarle sin demasiada convicción. El caballo saltó por encima de la pila de cuerpos que estaba al final de la senda. Susana estaba a lo lejos del camino, sentada en cuclillas en medio de un desparrame de maquinaria cubierta de capas verdes y máscaras que se fundían y se descomponían. También estaba empapada por la sangre de Margaret Eisenhart. Roland entendió que Jake le había dejado el último a Susana, a quien le habría resultado tremendamente difícil unirse a ellos en el camino del desfiladero por sus piernas amputadas. El pistolero hizo un gesto de asentimiento. El chico había visto algo terrible aquella mañana. Había sufrido un shock espantoso, aunque Roland pensó que se saldría con la suya. Hacho, que los esperaba en la casa de la rectoría del padre, no habría dudado en ayudarlo en el peor momento de sufrimiento. «Lady Oriza», gritó Susana y lanzó un último plato cuando el lobo tiró de las riendas para hacer virar al caballo hacia el este, hacia lo que quisiera que fuera que él llamase hogar. El plato se lanzó, aullando, y rebanó la coronilla de la capucha verde. Durante un instante, ese último ladrón de niños se quedó sentado en la silla, estremeciéndose y gritando alarmado, pidiendo una ayuda que no llegaba. Entonces cayó violentamente hacia atrás, dio una vuelta de carnero completa en el aire y se desplomó sobre el camino con un ruido sordo. La sirena se acalló a medio aullido. Y así, pensó Roland, han acabado nuestros 5 minutos. Miró con cara de indiferencia el tambor humeante de su revólver. Luego volvió a meter el arma en la cartuchera. Una a una, las alarmas que sonaban en el interior de los robots abatidos iban silenciándose. Thalia estaba mirando al pistolero con una especie de incredulidad aturdida. «Roland», exclamó. «¿Sí, Thalia?» «¿Han desaparecido? ¿Es posible que hayan desaparecido? ¿De verdad?» «Todos han desaparecido», afirmó Roland. «He contado 61 y están todos tendidos aquí, en el camino o en la cuneta». Por un instante la esposa de Tian se quedó inmóvil procesando esa información. Luego hizo algo que sorprendió a un hombre que no solía sorprenderse. Se lanzó sobre él, apretó su cuerpo con fuerza contra el del pistolero y le cubrió la cara de besos ansiosos y húmedos. Roland lo soportó unos segundos, luego la apartó. Llegaba el momento de sentirse enfermo, la sensación de inutilidad, la sensación de que libraría esta batalla o batallas como esta una y otra vez hasta la eternidad, de que perdía un dedo con las langostruosidades un día, tal vez un ojo con una vieja bruja taimada, otro, y que después de cada batalla podía sentir que la torre oscura estaba un poco más lejos en lugar de un poco más cerca. Y en todo momento el chasquido seco no cejaría en su intento de abrirse paso hasta su corazón. «Basta ya», se dijo a sí mismo. «No son más que tonterías y tú lo sabes». «¿Enviarán a más, Roland?», preguntó Rosa. «Puede que tengan más para enviar», contestó Roland. «Si los envían, con casi total seguridad serán menos. Además, ahora conocéis el secreto para matarlos, ¿no?» «Sí», contestó ella, y le dedicó una sonrisa exultante. Sus ojos le prometían algo más que besos para más tarde, si aceptaba su compañía. «Id al maizal», le dijo Roland. «Thalia y tú, las dos, decidles que ya es seguro subir. Lady Oriza se ha puesto de parte del Kala en el día de hoy y también de parte de la estirpe de él». «¿Tú no vienes?», le preguntó Thalia. Se había alejado de él con las mejillas encendidas. «¿No vas a venir para que te feliciten?». «Puede que más tarde vayamos todos a que nos feliciten», dijo Roland. «Ahora tenemos que hablar ante. El chico ha sufrido una fuerte impresión. ¿Os consta?». «Sí», asintió Rosa. «Sí, está bien.
Vamos, sí. Avanzó y cogió a Thalia de la mano. Ayúdame a ser la portadora de la buena nueva. 17. Las dos mujeres cruzaron el camino, evitando los restos ensangrentados y abatidos del pobre chico de Slitman. Thalia imaginó que gran parte de lo que quedaba de él solo guardaba unido por la ropa y se estremeció al pensar en el dolor que sentiría su padre. La señora Saí de las piernas cortas, que era pareja del joven, se encontraba en el extremo norte de la cuneta examinando los cuerpos de los lobos esparcidos por allí. Encontró uno que tenía ese chisme asqueroso no del todo rebanado y estaba intentando encenderse. Las manos enguantadas de verde del lobo se retorcían sin control sobre la tierra, como si tuviera parálisis. Mientras Rosa y Thalia miraban, Susana cogió un pedrusco más bien grandecito y con la frialdad de una noche de la tierra ancha, machacó con ella los restos de la gorra de pensar. El lobo se quedó quieto de inmediato. El zumbido grave que había producido hasta aquel momento se acalló. «Vamos a contárselo a los demás, Susana», dijo Rosa, «pero antes queremos decirte, bien hecho, os adoramos, decimos verdad». Thalia sintió. «Os decimos gracias, Susana de Nueva York, os decimos gracias, pero de muy corazón». «Ea, dices verdad», aseveró Rosa. La señora Saí alzó la vista hacia ellas y sonrió con ternura. Durante un instante Rosita la miró vacilante, como si hubiera visto algo en ese rostro moreno que no tendría que haber visto, como si hubiera visto que Susana Dean ya no estaba allí. A continuación, la expresión de duda desapareció. «Vamos con buenas nuevas, Susana», dijo. «Deseo que las disfrutáis», respondió Mía, hija de nadie. «Haz que regresen cuando quieras. Diles que el peligro ha desaparecido y deja que aquellos que no se lo crean cuenten los muertos». «Tienes las perneras de los pantalones mojadas, Sea», dijo Thalia. Mía asintió con gravedad. Otra contracción había convertido su vientre en una piedra, pero ella no dejó traslucir señal alguna de dolor. «Me temo que es sangre», asintió con la cabeza, señalando el cuerpo decapitado de la esposa del próspero ranchero. «Suya». Las mujeres empezaron a descender hacia el maizal, cogidas de la mano. Mía miró a Roland, a Eddie y a Jake que cruzaban el camino dirigiéndose hacia ella. Ese sería el momento peligroso, justo entonces, aunque tal vez no lo fuera tanto al fin y al cabo. Los amigos de Susana parecían aturdidos justo después de la batalla. Si ella parecía estar para el arrastre, quizá pensasen que le ocurría lo mismo que a ellos. Imaginó que, sobre todo, sería cuestión de esperar a que llegase su oportunidad. Esperar. Y luego dormir. Mientras tanto se repuso a la contracción del vientre como un barco remonta una gran ola. «¿Saben a dónde vas?», susurró con una voz. La voz no procedía de su cabeza, sino de su vientre. Era la voz del chaval, y esa voz decía verdad. «Llévate la bola», le dijo la voz. «Llévatela allí donde vayas. No dejes ninguna puerta abierta para que te sigan. Sea». 18. La Ruger descerrajó un solo tiro y un caballo murió. Desde la parte baja del camino, desde el arrozal, llegó un grito creciente de júbilo bastante sentido. Thalia y Rosa habían anunciado la buena nueva. A continuación, un grito de pena desgarrador se oyó por encima de las voces de felicidad. También habían dado las malas noticias. Jake Chambers se sentó sobre la rueda de un carromato volcado. Había desatado a los 3 caballos que seguían sanos y salvos. El cuarto había quedado abatido con las 4 patas rotas, echando espuma por la boca a través de los dientes sin poder contenerse y mirando al muchacho en busca de ayuda. El chico se había dado por vencido. Ahora estaba sentado mirando a su amigo muerto. La sangre de Benny empapada el camino. Su mano permanecía tirada
con la palma hacia arriba, como si el chico muerto quisiera estrechar la mano con Dios. ¿Qué Dios? Según el rumor que corría, el último nivel de la torre oscura estaba vacío. Desde el arrozal de Lady Oriza llegó un segundo grito de dolor. ¿De quién había sido? ¿De Slickman o de Beau Eisenhart? Jay pensó que en la distancia no se distingue a un ranchero de un capataz, el empleado del jefe. ¿Había cierta moraleja en ello, o era lo que la señorita Avery, de cuando iba al viejo Piper, hubiera llamado miedo, una prueba falsa que parece real? La palma de la mano mirando hacia el cielo luminoso. Eso sí que era real, sin duda. En ese momento las dientes empezaron a cantar. Jake reconoció la canción. Era una nueva versión de la que Roland había cantado en su primera noche en Cala Bryn Sturgis. Ven, ven, comala, mi arroz ya grana, mano y su mana, folía, brama. Llegamos a un río, Riza nos dio cobijo. El arrozal se balanceaba al paso de las dientes cantoras, se balanceaba como si estuviera danzando al son de su júbilo, como Roland había bailado para ellos esa noche a la luz de las teas. Algunos llegaron con bebés en los brazos e incluso cargados con ellos, se balanceaban de un lado para otro. Esta mañana hemos bailado todos, pensó Jake. No sabía lo que quería decir, solo sabía que era un pensamiento verdadero. La danza que bailamos es la única que conocemos. Benny Slickman ha muerto bailando. La señora Eisenhart también. Roland y Eddie se acercaron a él. Susana también, aunque se apartó un poco, como decidiendo que, al menos por el momento, los chicos tenían que estar con los chicos. Roland estaba fumando y Jake le hizo un gesto de asentimiento. «Líame uno de esos, ¿quieres?» Roland se volvió en dirección a Susana con expresión de sorpresa. Ella se encogió de hombros y luego hizo un gesto de asentimiento. Roland le dio un cigarrillo a Jake, se lo entregó, rascó una cerilla en el trasero de los pantalones y la encendió. Jake se sentó en la rueda del carromato, aspirando el humo a bocanadas ocasionales, aguantándolo en la boca y dejando salir. Se le llenó la boca de saliva, pero no le importó. A diferencia de otras cosas, uno podía deshacerse de la saliva. No hizo ningún intento de inhalar. Roland miró a los pies de la colina, donde el primero de los dos hombres que corrían se estaban adentrando en el maizal. «Ese es Slickman», dijo. «Bien». «¿Por qué bien, Roland?», preguntó Eddie. «Porque Saí Slickman necesita acusar a alguien», respondió Roland. «En su estado de aflicción no le preocupará quién lo escuche ni qué podría decir su asombrosa sabiduría sobre la parte que le tocaba en la misión de esta mañana». «El baile», rectificó Jake. Se volvieron para mirarlo. Estaba sentado con cara pálida y pensativa en la rueda del carromato, sosteniendo el cigarrillo. «El baile de esta mañana», aclaró. Roland pareció considerarlo y luego hizo un gesto de asentimiento. «Su parte en el baile de esta mañana, si llega aquí lo bastante pronto, puede que logremos tranquilizarlo. Si no, la muerte de su hijo será tan solo el inicio del comala de Ben Slickman». 19. Slickman era casi 15 años más joven que el ranchero y llegó al lugar donde se había desarrollado la batalla mucho antes que él. Durante un instante se quedó en la parte más alejada del escondite, contemplando el cuerpo despedazado y tirado en el camino. No había tanta sangre ahora. El Logan la había absorbido con avidez, pero el brazo amputado todavía estaba tirado donde había quedado, y esa extremidad mutilada lo decía todo. Roland lo habría movido de allí antes de que llegase Slickman, tanto como se habría abierto la bragueta de los pantalones para mear sobre el cadáver del chico. Slickman, el joven, había llegado al claro del final del camino. Su padre,
Como familiar más cercano, tenía derecho a ver dónde y cómo había ocurrido. Slimman miró hacia la izquierda, hacia la derecha, luego miró directamente hacia adelante y vio a Roland, de pie junto al carromato volcado, con los brazos cruzados. Junto a él, Jake todavía estaba sentado sobre la rueda, fumando su primer cigarrillo. «¡Tú!», gritó Slimman. Llevaba su va y en ese momento la desenfundó. «¡Lo has hecho tú! ¡Tú!». Eddie arrancó con destreza el arma de las manos de Slimman. «No, de eso nada, amiguito», murmuró. «Ahora no la necesitas. ¿Por qué no dejas que te la guarde?». Por lo visto, Slimman no se dio cuenta. Aunque pareciera increíble, la mano derecha todavía describía movimientos circulares en el aire, como si estuviera preparándose para armar la va. «Has matado a mi hijo. Me lo pagarás, cabrón, cabrón asesino». Moviéndose con la velocidad extraña, inquietante y espectral que Eddie todavía no creía del todo, Roland pasó el brazo por el cuello de Slimman y lo retuvo con la doblez del codo. De forma simultánea, el movimiento detuvo el flujo de las acusaciones proferidas por Slimman y lo acercó a Roland. «Atiéndeme», dijo Roland, «y atiéndeme bien. Me importa un comino tu vida o tu honor. Una ha sido desperdiciada y el otro dejó de existir hace tiempo, pero tu hijo está muerto y lo que sí me preocupa, y mucho, es su honor. Si no cierras el pico ahora mismo, gusano de mierda, te lo cerraré yo mismo. ¿Qué vas a hacer? A mí me da igual, hagas lo que hagas. Les diré que te has vuelto loco al ver al chico, que has robado la pistola de la cartuchera y te has metido una bala en la cabeza para reunirte con él. ¿Qué vas a hacer? Decide». Eisenhart estaba reventado, pero seguía corriendo, dando bandazos y retorciéndose para subir por el maizal, gritando con voz ronca el nombre de su mujer. «Margaret, Margaret, respóndeme, mi amor, dime algo, te lo ruego». Roland soltó a Slimman y lo miró con seriedad. Slimman volvió su terrible mirada hacia Jake. «¿Tu Dean ha matado a mi chico para vengarse de mí? Dime la verdad, hijo». Jake le dio una última calada a su cigarrillo y lo tiró. La colilla quedó ardiendo en la tierra junto al caballo muerto. «¿Lo ha mirado?», le preguntó al padre de Benny. «No hay bala que pueda hacer eso». La cabeza de Eisenhart cayó casi encima de él y Benny se arrastró para salir de la cuneta porque estaba horrorizado. Se dio cuenta de que era una palabra que jamás había utilizado en voz alta, jamás había tenido que usarla. Le lanzaron 2 snitch, le di a una, pero... Tragó saliva. Se oyó un ruido seco en su garganta. «La otra le habría dado. A usted le consta. Lo intenté, pero...». Aunque había movimiento en su rostro, la voz se le apagó. Aún así tenía los ojos secos y con una mirada casi tan terrible como la de Slimman. «No tuve oportunidad de darle a la otra». Terminó. Luego agachó la cabeza y rompió a llorar. Roland miró a Slimman con las cejas enarcadas. «Está bien», dijo Slimman. «Ya entiendo lo que ocurrió. Ea, cuéntame, ¿fue valiente hasta entonces? Dímelo, te lo ruego». «Jake y él trajeron de vuelta a esos 2», intervino Eddie, señalando a los gemelos Tavery. «Al chico se le había quedado el pie atrapado en un agujero. Jake y Benny lo sacaron y luego lo trajeron hasta aquí. Tu hijo tenía pelotas, 2 y muy bien puestas». Slimman asintió con la cabeza, se quitó las gafas y las miró como si no las hubiera visto nunca. Así las sostuvo ante sus ojos durante 1 o 2 segundos. Luego las tiró al camino y las aplastó con el tacón de una bota. Miró a Roland y a Jake con cara de disculpa. «Creo que he visto todo lo que necesitaba ver», dijo, y luego se dirigió hacia su hijo. Von Eisenhart emergió de entre el maizal, vio a su esposa y lanzó un bramido. Luego se desgarró la camisa y empezó a golpearse el lado izquierdo del pecho con el puño derecho, gritando su nombre con cada golpe.
Madre mía, exclamó Eddie. Roland, deténlo. No, respondió el pistolero. Slimman cogió el brazo amputado de su hijo y le plantó un beso en la palma de la mano con una ternura que Eddie consideró casi insoportable. Puso el brazo sobre el pecho del muchacho y luego volvió caminando hacia ellos. Sin gafas, su cara parecía desnuda y en cierta manera amorfa. Jake, ¿puedes ayudarme a buscar una manta? Jake se levantó de la rueda del carromato para ayudarlo a buscar lo que necesitaba. En la trinchera que había quedado al descubierto y que les había servido de escondite, Eisenhart estaba acunando la cabeza quemada de su mujer contra el pecho, meciéndola. Desde el maizal, aproximándose, llegaban los niños y sus cuidadores, cantando la canción del arroz. Al principio Eddie pensó que lo que estaba oyendo procedente del pueblo tenía que ser un eco de esa canción, pero luego se dio cuenta de que era el resto del Cala. Lo sabían, habían oído la canción y lo sabían. Se estaban acercando. El padre Callahan salió de la plantación con Leah Jafford en brazos. Pese al ruido, la pequeña estaba dormida. Callahan miró a los montones de lobos muertos, extendió la mano con la que sujetaba el pequeño trasero de la niña y dibujó una lenta y temblorosa cruz en el aire. Demos gracias a Dios, dijo. Roland se dirigió a él y lo cogió de la mano con la que había hecho la cruz. Haz una sobre mí, le pidió. Callahan lo miró sin entender. Roland le hizo un gesto de asentimiento a Vaughn Eisenhart. Ese hombre me juró que me iría de este pueblo perseguido por su maldición si su esposa caía en desgracia. Podría haber dicho más, pero no había necesidad. Callahan lo entendió e hizo la cruz sobre la frente de Roland. La uña dejó un surco claro a su paso, que Roland sintió durante largo rato, y aunque Eisenhart no cumpliera su promesa, el pistolero jamás se arrepintió de haberle pedido al padre esa pequeña protección extra. 20. Lo que ocurrió a continuación en el camino del este fue un confuso júbilo, mezclado con la aflicción por los dos caídos. Aun así, la pena desprendía cierto atisbo de alegría. Por lo visto, la mayoría creía que lo logrado compensaba las pérdidas, y Eddie supuso que tenía razón. Podía llegar a creerse aquello si los caídos no eran ni la esposa ni el hijo de uno. Los cantos procedentes del pueblo se oyeron aún más cerca. En ese momento ya podían ver el polvo que se levantaba. En el camino, los hombres y mujeres se abrazaban. Algunos intentaban que Isaiah Eisenhart soltara la cabeza de Margaret, pero de momento él se negó a hacerlo. Eddie se acercó hasta donde estaba Jake. «¿No has visto la Guerra de las Galaxias, verdad?», le preguntó. «No, ya te lo había dicho. Iba a verla, pero...» «Te fuiste demasiado pronto. Lo sé, Jake. Las cosas esas que blandían los lobos eran de esa película». «¿Estás seguro?» «Sí. Y los lobos... Jake, los mismísimos lobos...» Jake estaba haciendo un gesto de asentimiento muy lentamente. Ya veían a la gente del pueblo. Los recién llegados se dirigieron hacia los niños, a todos los niños. Seguían allí y estaban a salvo, y lanzaron un grito de júbilo. Los que estaban en primera fila empezaron a correr. «Lo sé». ¿Así?, preguntó Eddie, con la mirada casi suplicante. «¿De verdad? Porque, tío, es una locura». Jake miró a los lobos apilados, las capuchas verdes, las mallas grises, las botas negras, los rostros feroces y en descomposición. Eddie, que ya había tirado de una de esas caras metálicas descompuestas para ver lo que había debajo. No había más que metal liso, además de dos lentes que hacían de ojos, un entramado redondo que sin duda hacía las veces de nariz y dos micrófonos colocados en las sienes que eran los oídos. No, toda la personalidad de esas cosas estaba en las máscaras y en la vestimenta que llevaban. Sea o no una locura, sé lo que son, Eddie, o por lo menos de dónde vienen, de los tebeos de la Marvel. Una mirada de sublime alivio se apoderó de la cara de Eddie.
Se inclinó y besó a Jake en la mejilla. El espíritu de una sonrisa tocó los labios del chico. No era gran cosa, pero por algo se empieza. Como los tebeos de Spiderman, dijo Eddie. Cuando era niño jamás me hartaba de leerlos. Yo no me los compraba, dijo Jake, pero Timmy Mucci de la bolera estaba como loco por los superhéroes de Marvel. Spiderman, los Cuatro Fantásticos, el Increíble Hulk, el Capitán América, todos. Esos tipos se parecen al Doctor Doom, concluyó Eddie. Sí, combinó Jake, aunque no son exactamente iguales, porque estoy seguro de que las máscaras fueron modificadas para que tuvieran más aspecto de lobo. Si no fuera por eso, llevan las mismas capuchas y las mismas capas verdes. Sí, como el Doctor Doom. ¿Y las snitches?, dijo Eddie. ¿Has oído hablar de Harry Potter? Creo que no. ¿Y tú? No, y te diré por qué. Porque las snitches son del futuro. A lo mejor son de algún cómic de la Marvel que saldrá en 1990 o 1995. ¿Entiendes lo que digo? Jake hizo un gesto de asentimiento. Todo está relacionado con el 19, ¿verdad? Sí, dijo Jake. 1999 y 1999. Eddie echó un vistazo a su alrededor. ¿Dónde está Seuss? Seguramente ha ido a buscar la silla, sugirió Jake, pero antes de que ninguno de los dos pudiera pensar más sobre la pregunta acerca del paradero de Susana Dean, aunque de todas formas en ese momento seguramente ya era demasiado tarde, llegaron las primeras gentes del pueblo. Eddie y Jake fueron arrastrados a una celebración alocada e improvisada. Los abrazaron, los besaron, les dieron la mano, se reían, los miraban llorando y les daban las gracias una y otra vez. 21. 10 minutos después de que hubiera llegado el cuerpo principal de las gentes del pueblo, Rosalita se acercó de mala gana a Roland. El pistolero se sintió muy contenta de verla. Eventock lo había cogido por los brazos y le estaba repitiendo una y otra vez sin fin lo equivocado que Telford y él habían estado, lo muy pero que muy equivocados que habían estado, y le decía que cuando Roland y su cadet estuvieran listos para seguir su camino, él mismo los equiparía de pies a cabeza y no les cobraría ni un solo penique. «Roland», exclamó Rosa. Roland se excusó y la cogió por el brazo, llevándola a cierta distancia del camino. Los lobos habían quedado esparcidos por todas partes y ahora estaban siendo desposeídos de sus pertenencias por las gentes risueñas y embriagadas de felicidad. Los rezagados no paraban de llegar. «Rosa, ¿qué ocurre?» «Es tu mujer», dijo Rosa. «Susana». «¿Qué le ocurre?», preguntó Roland. Miró a su alrededor, frunciendo el ceño. No vio a Susana, no podía recordar cuándo la había visto por última vez. ¿En el momento en que le había dado a Jake el cigarrillo? ¿Hacía tanto tiempo? Eso creía. ¿Dónde está? «Eso es lo que pasa», repuso Rosa. «No lo sé, así que miré en el carromato al que había entrado, pensando que a lo mejor se había metido allí a descansar, que a lo mejor se sentía mareada o con el estómago revuelto, ¿sabes? Pero no estaba allí. Y Roland, su silla ha desaparecido». «Dioses», gruñó Roland, y se dio un puñetazo en la pierna. «¡Oh, dioses!». Rosalita se alejó un paso de él, alarmada. «¿Dónde está Eddie?», preguntó Roland. Ella señaló. Eddie estaba tan sumergido en la marea de hombres y mujeres que lo admiraban que Roland no creyó que lo hubieran visto de no haber sido por el niño que llevaba sobre los hombros. Era Hedon Jafford, quien lucía una enorme sonrisa. «¿Estás seguro de que quieres molestarlo?», preguntó Rosa con timidez. «A lo mejor se ha ido un ratito para recuperarse».
Se ha ido un ratito, pensó Roland. Sentía cómo la oscuridad eclipsaba su corazón, un corazón que se hundía. Se había ido un ratito, vale, y él sabía quién se había presentado para reemplazarla. Había bajado la guardia justo después de la batalla, por la fricción de Jake, las felicitaciones de las gentes, la confusión y el júbilo y los cantos. Pero esa no era excusa. «¡Pistoleros!», gritó, y la multitud jubilosa se calló al momento. Si se hubiera molestado en mirar, podría haber visto el miedo que subyacía en su alivio y sus muestras de adulación. No le habría sorprendido. Siempre le asustaban los que llevaban grandes calibres. Lo que querían de ellos, cuando los tiros se habían acabado, era ofrecerles un último banquete de agradecimiento, tal vez un último buen polvo de agradecimiento, y luego enviarlos de nuevo a que siguieran su camino para volver a sus aperos de granja una vez más. Bueno, pensó Roland, nos iremos lo bastante pronto. De hecho, uno de nosotros ya se ha ido. Dioses. Pistoleros, a mí, a mí. Eddie fue el primero en llegar a donde estaba Roland. Echó un vistazo a su alrededor. ¿Dónde está Susana?, preguntó. Roland señaló el terreno baldío y pedregoso de acantilados y desfiladeros. Luego levantó el dedo hasta señalar el agujero negro que estaba justo encima de la línea del horizonte. «Creo que está allí», dijo. El rostro de Eddie Dean quedó totalmente exangüe. «¿Está señalando la cueva de la puerta?», observó. «¿Verdad?». Roland asintió con la cabeza. «Pero la bola, la 13 negra, Susana ni siquiera se acercó a la bola cuando estaba en la iglesia de Callahan». «No», convino Roland, «Susana no lo haría, pero ella ya no está al mando». «¿Mía?», preguntó Jake. «Sí». Roland analizó el agujero en lo alto con los ojos desvaídos. «Mia ha ido hasta allí para tener a su bebé. Va a tener al chaval». «No», dijo Eddie. Se le escaparon las manos y cogió a Roland por la camisa. Alrededor de ellos las gentes permanecían en silencio, mirando. «Roland, dime que no». «Iremos a por ella y esperemos no llegar demasiado tarde», dijo Roland. Sin embargo, en el fondo de su corazón sabía que ya era demasiado tarde. Epílogo. La cueva de la puerta. 1. Se movieron con rapidez, pero Mia se movió aún más rápido. A 1,5 kilómetros del lugar donde el camino del desfiladero se bifurcaba, encontraron la silla de ruedas. La había empujado con fuerza, usando sus fuertes brazos para darle un brutal empeñón contra el implacable suelo. Al final había chocado contra una roca prominente, lo suficientemente dura como para doblar la rueda del lado izquierdo hasta inutilizar la silla por completo. En realidad era asombroso que hubiera llegado tan lejos. «¿Puto con mala?», murmuró Eddie, mirando la silla, las abolladuras, golpes y rayaduras. Luego levantó la cabeza, hizo bocina con las manos y gritó: «¡Resístete a ella, Susana! ¡Resístete a ella! ¡Ya llegamos!». Empujó la silla y se dirigió hacia el camino sin mirar si los otros lo estaban siguiendo. «No habrá podido subir por el camino hasta la cueva, ¿verdad?», preguntó Jake. «Me refiero a que no tiene piernas». «No creo, ¿no?», preguntó Roland, pero su expresión era sombría y estaba cojeando. Jake empezó a decir algo al respecto, aunque luego se lo pensó mejor. «¿Pero qué iba a querer de aquí arriba?», preguntó Callahan. Roland se volvió indicándole una mirada especialmente fría. «Ir a otro sitio», contestó. «Eso sí que lo sabe, padre. Vamos». 2. Cuando se acercaban al tramo en el que el camino empezaba a ascender, Roland alcanzó a Eddie. La primera vez que puso la mano sobre el hombro del joven, Eddie se la apartó. La segunda vez el muchacho se volvió a regañadientes para mirar a su Dean. Roland vio que tenía la camisa llena de sangre. Se preguntó si sería sangre de Benny, de Margaret o de ambos. «Si es mía, tal vez sería mejor dejarla sola durante un rato», opinó Roland. «¿Estás loco? ¿Es que luchar contra los lobos te ha hecho perder la chaveta? Si la dejamos sola, podrá acabar con lo suyo y se irá.
Incluso mientras lo decía, Roland dudaba de sus palabras. Sí, respondió Eddie, estudiándolo con la mirada encendida. Acabarán con lo suyo, ¿vale? Primer acto, tener al niño. Segundo acto, matar a mi mujer. Eso sería un suicidio. Pero podría hacerlo. Tenemos que ir a por ella. Roland no solía practicar el arte de dar su brazo a torcer, aunque lo había hecho con cierta habilidad en algunas ocasiones de su vida cuando había sido necesario. Echó otra mirada al rostro pálido y obstinado del muchacho y puso en práctica el mencionado arte en ese momento. Está bien, dijo, pero tendremos que tener cuidado. Luchará para evitar que se la lleven. Matará si es necesario. Puede que a ti antes que a cualquiera de nosotros. Lo sé, repuso Eddie. Su rostro tenía un aspecto sombrío. Miró a lo alto del camino, pero a unos 400 metros de distancia. Doblaba hacia el sur del risco y se perdía de vista. La senda volvía a aparecer tras un recodo que se encontraba justo debajo de la entrada de la cueva. Ese tramo de ascenso estaba desierto, pero ¿qué probaba eso? Ella podía estar en cualquier otro sitio. A Eddie se le pasó por la cabeza que podría no estar siquiera allá arriba, que la silla accidentada podía ser una cortina de humo como los objetos de los niños que Roland había hecho que se esparcieran por la senda del desfiladero. Yo no lo creería. Hay 1.000.000 de ratoneras en esta parte del Cala, y si yo creyera que ella puede estar en cualquiera de ellas... Callahan y Jake los había alcanzado y ambos se quedaron mirando a Eddie. Venga, dijo Eddie, no me importa quién sea ella. Roland, si 4 hombres sanos y armados no pueden atrapar a una mujer inválida, apaga y vámonos. Jake sonrió con languidez. Me siento halagado. Acabas de llamarme hombre. No dejes que se te suba a la cabeza, cielo. Vamos. 3. Eddie y Susana hablaban de sí mismos y pensaban en sí mismo como marido y mujer, pero él no había tenido exactamente tiempo de coger un taxi para ir a Cartier a comprar un diamante ni para contratar una orquesta nupcial. En una ocasión había tenido un bonito anillo de su clase del instituto, pero lo había perdido en la arena, en Coney Island, durante el verano en que había cumplido 17 años, el verano de Mary Jane Sobieski. Aún así, en sus viajes desde el Mar del Oeste, Eddie había redescubierto su talento como tallador de madera. Tallador de mariconadas, habrá dicho el gran sabio y eminente yonki. Y Eddie le talló a su amada un hermoso anillo de madera de sauce, ligero como una pluma, aunque resistente. Susana lo había llevado entre los senos, colgado de un cordel de cuero. Lo encontraron al principio del camino, todavía en el cordel de cuero. Eddie lo cogió, lo miró con tristeza durante un instante y luego se lo colgó del cuello y se lo metió por dentro de la camisa. «Mirad», dijo Jake. Se volvieron hacia un lugar que estaba justo a la salida de la senda. Allí, en una porción de hierba escasa, había una huella. No era ni humana ni animal. Eran 3 ruedas dispuestas de tal forma que a Eddie le recordaron el triciclo de un niño. «¿Qué coño?» «Vamos», dijo, y se produjo cuantas veces lo había dicho desde que se había dado cuenta de que ella había desaparecido. También se preguntó cuánto tiempo lo perseguirían si no dejaba de decirlo. No es que importase. Seguiría adelante hasta que volviera a tenerla o hasta que estuviera muerto. Así de simple. Lo que más le asustaba era el bebé, lo que ella llamaba el chaval. ¿Y si la había atacado? Tenía la impresión de que eso era justamente lo que habría hecho. «Eddie», lo llamó Roland. Eddie se volvió para mirarlo y le hizo a Roland el mismo giro de dedos que hacía él cuando estaba impaciente. «Vamos», quiere decir. Pero Roland se quedó apuntando hacia la huella. «Esto es una especie de transporte». «¿Has oído alguno?» «No». «Entonces no puedes saberlo». «Pero lo sé», dijo Roland. «Alguien la ha llevado. O algo». «No puedes saberlo, maldita sea, no puedes». «Andy podría haberla llevado», opinó Jay, «si alguien se lo hubiera pedido». «¿Quién le habría pedido algo así?», preguntó Eddie con aspereza. «Finley», pensó Jay.
Finley o Tego, sea quien sea, o a lo mejor Walter. No obstante, no dijo nada. Eddie ya estaba lo bastante molesto. Se ha escapado. Ve haciéndote la idea, dijo Roland. Que te jodan, bramó Eddie, y volvió hacia la cuesta del camino. ¡Vamos! 4. Con todo, Eddie sabía en el fondo de su corazón que Roland tenía razón. Empezó a ascender hacia la cueva de la puerta, no con esperanza, sino con una especie de desesperado empecinamiento. En el lugar donde había caído la roca, bloqueando gran parte del camino, encontraron un vehículo abandonado con 3 ruedas hinchadas y un motor eléctrico que todavía zumbaba ligeramente. Era un zumbido grave y constante, algo así como Y era, sí, a Eddie el aparato le pareció uno de esos trastos de venta por catálogo de Abercrombie y Fitch. Tenía un asidero donde se encontraba el acelerador y otro donde estaban los frenos. Se inclinó sobre el aparato y leyó lo que estaba escrito en la placa de la izquierda. Frenos Squeezy, pie, de North Central Positronics. Detrás del asiento estilo bicicleta había un pequeño compartimento para llevar cosas. Eddie levantó la tapa y no le sorprendió en absoluto encontrar un pack de 6 latas de Noz la bebida preferida de todos los timos de cualquier parte. Habían sacado una del anillo de plástico. Había tenido sed, seguro, moverse con rapidez da sed, sobre todo si se está de parto. Esto proviene del lugar al otro lado del río, murmuró Jake. Del Dogan, si hubieran vuelto a salir, lo habría visto aparcado allí. Toda una flota de ellos, seguramente. Apuesto a que fue Andy. Eddie debía admitir que eso tenía sentido. El Dogan era, sin duda, un puesto de vigilancia, con toda seguridad, anterior a los actuales y desagradables habitantes de Tronido. Ese era justo la clase de vehículo que usaba para hacer guardia, a juzgar por el tipo de terreno. Desde esa posición aventajada, junto a la piedra caída, Eddie divisaba el campo de batalla, donde se habían enfrentado a los lobos, lanzando platos y plomo. Ese tramo del camino del este estaba tan lleno de gente que le recordó al desfile del Día de Acción de Gracias de Macy. Todo el Cala había salido para celebrarlo. ¿Cómo los odiaba Eddie en ese momento? Mi mujer se ha ido por vuestra culpa, gallinas, hijos de puta, pensó. Era una idea estúpida, en extremo, cruel, aunque le proporcionase cierta satisfacción deleznable. ¿Qué decía aquel poema de Stephen Crane, el que leían en el instituto? Me gusta porque es duro y porque es mi corazón. Algo así. Daba igual. Era algo bastante parecido. En ese momento Roland estaba de pie junto al triciclo abandonado que zumbaba, y si era compasión lo que veía en los ojos del pistolero, o peor, lástima, no la quería. Vamos, chicos, vamos a encontrarla. 5. Esta vez la voz que les dio la bienvenida desde las profundidades de la cueva de la puerta pertenecía a una mujer que Eddie no había conocido, aunque sí había oído hablar de ella, y bastante, digamos gracias, y la reconoció de inmediato. «Se ha ido, pedazo de pasmarote con polla por cabeza», gritó Rea de Cos desde la oscuridad. «Se ha ido con el parto a otra parte, que te conste. Y no me cabe duda de que cuando su bebé caníbal por fin salga, se comerá a su madre de arriba abajo, empezando por el coño. ¡Ea!». Se rió con una límpida y chirriante risa socarrona, áspera como el bálsamo de avellano de bruja. Nada de leche de tetita para este. Pendón desorejao. Este comerá carne. «¡Calla!», gritó Eddie a la oscuridad. «¡Calla, puto fantasma!». Y como por arte de magia, el fantasma se cayó. Eddie miró a su alrededor. Vio la puñetera librería de 2 baldas con 2 libros de Torre. Primeras ediciones tras la vitrina, si a bien tenéis. Pero no vio la bolsa de redecilla rosa con
con mundo medio juega en estas pistas escrita en ella, ni tampoco una caja de fustánima grabada. La puerta ignota seguía allí, con las bisagras todavía sujetas a nada, aunque ahora tenía una apariencia extrañamente borrosa. No solo ignota, sino ignorada. Solo era una pieza más de un mundo que se había movido. No, dijo Eddie, no lo acepto. La fuerza sigue aquí, la fuerza sigue aquí. Se volvió hacia Roland, pero el pistolero no lo estaba mirando. Aunque pareciera increíble, Roland estaba estudiando los libros, como si la búsqueda de Susana hubiera empezado a aburrirlo y estuviera buscando una buena lectura para pasar el rato. Eddie cogió a Roland por el hombro y le dio la vuelta. ¿Se te ha ocurrido? ¿Roland? ¿Lo sabes? ¿Sabes qué ha ocurrido? Lo que ha ocurrido es evidente, respondió Roland. Callahan se había puesto junto a él. Solo Jake, que visitaba la cueva de la puerta por primera vez, se quedó en la entrada. Se ha llevado la silla de ruedas tan lejos como ha podido. Luego ha ido hasta el principio del camino, empujándose con las manos y las rodillas, que no es cosa de risa para una mujer que seguramente está de parto. Cuando ha llegado al principio del camino, alguien, casi seguro que Andy, tal como dice Jake, la ha llevado. Si fue Slipman, volveré y lo mataré con mis propias manos. Roland sacudió la cabeza. Slipman no. Pero Slipman lo sabía con seguridad, pensó. Con toda seguridad no importaba, aunque le gustaban tan poco los cabos sueltos como ver un cuadro torcido. Oye, tronco, disculpa que te diga esto, pero tu puta zorra está muerta, gritó Henry Dean desde el fondo de la cueva. No parecía que lo sintiera, parecía más bien exultante. Esa maldita cosa se la ha merendado. Solo ha parado el tiempo justo al llegar a los sesos para escupir los dientes. ¡Calla!, gritó Eddie. Los sesos son el mejor alimento para la inteligencia. Ya sabes, prosiguió Henry, que había adoptado un tono meloso e intelectual. Son venerados por los caníbales del mundo entero. Así es el chaval que ha tenido Eddie. Es mono, pero con ganas de jalar. «¡Cállate, en nombre de Dios!», gritó Callahan, y la voz del hermano de Eddie se calló, al menos por el momento. Todas las voces cesaron. Roland siguió, como si nunca le hubieran interrumpido. Ella llegó hasta aquí, cogió la bolsa y abrió la caja para que la 13 negra abriera la puerta, es decir, mía, no Susana, sino mía, hija de nadie. Y luego, sin soltar la caja, pasó por la puerta. Cuando estuvo al otro lado cerró la caja y así cerró la puerta. La cerró para evitar que nosotros pasásemos. No, dijo Eddie, y cogió el pomo de cristal de la puerta con la rosa grabada en sus facetas geométricas. No giraba, no se movía ni un milímetro. Desde la oscuridad, Elmer Chambers dijo: «Si hubieras sido más rápido, hijo, podrías haber salvado a tu amigo. Es culpa tuya». Y volvió a quedarse callada. «No es real, Jake», le avisó Eddie, y pasó un dedo por la rosa. La punta del dedo se llenó de polvo, como si la puerta ignota hubiera estado allí, inutilizada así como ignota durante una veintena de siglos. Emite lo peor que pueda encontrar en su mente. «Siempre he odiado tus putas tripas, blanco de mierda», gritó Deta con voz triunfante desde la oscuridad de detrás de la puerta. «No me voy a alegrar, Nina, de deshacerme de ti». «Como esto», dijo Eddie, levantando un pulgar en dirección a la voz. Jake hizo un gesto de asentimiento, con el rostro pálido y pensativo. Mientras tanto, Roland se había vuelto hacia la estantería de libros de Torre. «Roland, ¿te estamos aburriendo?». Eddie intentó ocultar la irritación de su voz, o al menos añadirle una gota de humor, pero no consiguió ni una ni otra cosa. «No», contestó Roland. «Entonces me gustaría que dejaras de mirar esos libros y me ayudaras a pensar en la forma de abrir esta puerta». «Sé cómo abrirla», lo atajó Roland. «La primera pregunta es ¿dónde nos conducirá ahora que la bola ha desaparecido? La segunda pregunta es ¿dónde queremos ir?
¿A por Mía o al lugar donde Torre y su amigo se ocultan de Balazar y sus amigos? «Iremos a por Susana», gritó Eddie. «¿Has escuchado la mierda que estaban diciendo esas voces? Están diciendo que es un caníbal. Mi mujer va a dar luz una especie de monstruo caníbal justo ahora. Y si crees que hay algo más importante que eso...» «La torre es más importante», sentenció Roland. «Y en algún lugar del otro lado de esta puerta hay un hombre que se llama Torre. Un hombre que posee cierto solar vacío y cierta rosa que crece en él». Eddie lo miró con aire vacilante, igual que Jake y Callahan. Roland se volvió de nuevo hacia la estantería de libros. Tenía un aspecto extraño, allí en esa oscuridad rocosa. «Y posee estos libros», murmuró Roland. «Lo ha arriesgado todo para salvarlos». «Sí, porque es un puto fanático obsesionado». «Aún así, todo sirve al K y sigue al Az», dijo Roland, y escogió un volumen de la balda superior de la estantería. Eddie vio que había sido colocado allí boca abajo, lo que le sorprendió por ser algo muy poco típico de Calvin Torre. Roland sostuvo el libro en sus manos marcadas y agrietadas por el clima, como para decidir a quién se lo daba. Miró a Eddie, miró a Callahan, pero le entregó el libro a Jake. «Léeme lo que dice en la portada», dijo. «Las palabras de tu mundo me dan dolor de cabeza. Me entran por los ojos con facilidad, pero cuando logro centrar la mente en ellas, la mayoría se me escapan». Jake estaba prestando poca atención. Tenía los ojos clavados en el libro forrado en cuya cubierta estaba la foto de una iglesita rural en el ocaso. Callahan, mientras tanto, había pasado junto a él caminando para echarle un vistazo más de cerca a la puerta que se alzaba aislada en la cueva sombría. Al final el chico levantó la mirada. «Pero, Roland, ¿no es este el pueblo del que nos habló el padre Callahan, donde el vampiro le rompió la cruz y lo obligó a beber su sangre?» Callahan se alejó a toda prisa por la puerta. «¿Qué?» Jake levantó el libro sin decir palabra. Callahan lo cogió, casi se lo arrancó de las manos. «El misterio de Salem Slot», leyó. «Una novela de Stephen King». Miró a Eddie, luego a Jake. «¿Lo conocéis? ¿Alguno de vosotros le suena? No es de mi época, creo». Jake sacudió la cabeza. Eddie también empezó a sacudirla y luego vio algo. «Esa iglesia», dijo, «se parece al salón de reuniones del Cala, casi lo bastante como para ser una reproducción exacta. También se parece al salón de reuniones metodista de Stoneham, construido en 1819, dijo Callahan, «así que supongo que esta vez tenemos uno de triplete». Pero su voz le sonó a él mismo muy distante, tan superficial como las voces que llegaban flotando desde el fondo de la cueva. De repente se sintió falso, irreal. Se sintió 19. 6. «Es una broma», se lo aseguró una parte de su mente. «Tiene que ser una broma. La cubierta de este libro dice que es una novela, así que...». Entonces lo asaltó una idea y sintió un alivio repentino. Era un alivio supeditado a una suposición, pero seguro que era mejor que nada. La idea era que algunas veces se escriben historias fantásticas sobre lugares reales. Eso era lo que había ocurrido, seguro. Tenía que ser eso. «Lee la página 119», dijo Roland. «La entiendo en parte, pero no toda, no lo suficiente». Callahan encontró la página y leyó la siguiente. «En su primera época, en el seminario, un amigo del padre...». Se fue callando mientras iba leyendo la palabra de la página. «Siga», dijo Eddie. «Lea, padre, o lo haré yo». Poco a poco, Callahan volvió a empezar. Un amigo del padre Callahan le había dado una blasfema estampa que en ese momento le había provocado risas horrorizadas, pero que a medida que pasaban los años le parecían más verdad y menos blasfemia.
Que Dios me dé la serenidad de aceptar lo que no puedo cambiar, la tenacidad del cambiar lo que puedo y la buena suerte de no confundirlos demasiado a menudo. Todo en letra gótica, con un sol naciente en el fondo. Ahora, de pie ante los deudos de Danny Glick, el antiguo credo volvió a aflorar. La mano que sostenía el libro flaqueó. Si Jake no lo hubiera cogido, seguramente habría caído al suelo de la cueva. «Lo tenía, ¿verdad?», preguntó Eddie. «¿Tenía una estampa que decía eso?». «Frankie Foyle me la regaló», dijo Callahan. Su voz era apenas un susurro. «En el seminario, y Danny Glick, yo oficié su funeral. Creo que os lo había contado». Eso fue cuando todo pareció cambiar, en cierta forma. Pero esto es una novela de ficción. ¿Cómo puede...? Su voz se elevó de pronto y se convirtió en un aullido de condenación. A Roland le pareció tan extraño e inquietante como las voces que ascendían desde el fondo. «Maldita sea, yo soy una persona real». «Aquí está la parte en la que el vampiro le rompió la cruz», informó Jake. «Juntos por fin», exclamó Barlow, sonriente. Su rostro era enérgico e inteligente y de cierta manera extraño y repulsivo, bello. Sin embargo, según cómo le diera la luz, parecía... «Basta», dijo Callahan con un hilo de voz. «Me da dolor de cabeza». Dice que su cara le recordaba al monstruo que vivía en su armario cuando era niño, el señor Flip. El rostro de Callahan se quedó tan exangüe en ese momento que podría haber sido una de las víctimas del vampiro. «Jamás le he hablado a nadie del señor Flip, ni siquiera a mi madre. Eso no puede estar en ese libro, no puede estar ahí». «Pues está», se limitó a decir Jake. «Vamos a aclarar esto», dijo Eddie. «Cuando usted era pequeño había un señor Flip y usted pensó en él cuando se encontró con ese vampiro tipo 1 en particular, Barlow. ¿Es así?». «Sí, pero...». Eddie se volvió hacia el pistolero. «¿Crees que esto nos está acercando a Susana?». «Sí, hemos llegado al meollo de un gran misterio. Puede que del gran misterio. Creo que la Torre Oscura está prácticamente a tiro de piedra. Y si la Torre Oscura está a tiro de piedra, Susana también». Callahan le hizo caso omiso y siguió hojeando el libro. Jay lo observaba con el rabillo del ojo. «¿Y tú sabes cómo abrir esa puerta?», Eddie le señaló. «Sí», aseguró Roland. «Necesitaría ayuda, pero creo que las gentes de Calabrian Sturgy nos deben algo, ¿no?». Eddie hizo un gesto de asentimiento. «Entonces está bien, os diré algo. Estoy bastante seguro de haber visto el nombre de Stephen King antes, al menos una vez. En la pizarra de especialidades del día», dijo Jake sin levantar la vista del libro. «Sí, lo recuerdo. Estaba en la pizarra de especialidades del día la primera vez que entramos en Exotránsito». «¿Qué pizarra de especialidades del día?», preguntó Roland, frunciendo el ceño. «La pizarra de especialidades de Torre», aclaró Eddie. «Estaba en el escaparate. ¿Recuerdas? Era parte de ese restaurante de la mente». Roland hizo un gesto de asentimiento. «Pero os diré algo, chicos», dijo Jake, y ahora sí que levantó la vista del libro. «El nombre estaba allí cuando Eddie y yo entramos en Exotránsito, pero no estaba en la pizarra la primera vez que yo estuve allí, la vez que el señor de Penot me contó la adivinanza del río. Había otro nombre. Había cambiado, igual que el nombre de la escritora de Charlie el Chuchú». «No puedo estar en el libro», estaba diciendo Callahan. «No soy un personaje de ficción, ¿verdad?». «Roland», dijo Eddie. El pistolero se volvió hacia él. «Necesito encontrarla. No me importa quién es real y quién no lo es. Me dan igual Calvin Torres, Stephen King o el Papa de Roma. En cuanto a la realidad se refiere, Susana es lo único que quiero de ella». «Si está viva», pensó, «si podemos encontrarla y si ha vuelto a ser ella misma. Sí, sí y sí». Eddie cogió a Roland por el brazo.
Por favor, le rogó, por favor, no me obligues a intentar hacerlo solo. La quiero demasiado. Ayúdame a encontrarla. Roland sonrió. Eso lo hacía rejuvenecer. Fue como si llenase la cueva con su propia luz. Toda la central fuerza de él estaba en esa sonrisa, la fuerza del blanco. Sí, dijo, iremos. Y luego lo repitió. Esa era toda la afirmación necesaria en ese lugar oscuro. Sí. Fin del libro. Y a todos y a todas os deseo largos días y placenteras noches. Ea, con mala.